La historia de los Perú-Uruguay es una historia de sorpresas, decepciones, muchas decepciones y sueños rotos, cosa que basta ver nada más el historial que hay entre ambos para saber el gran dominio que suele tener Uruguay sobre Perú. Pero creo que Perú no se debería sentir tan mal, al fin y al cabo, Uruguay históricamente se ha considerado la tercera selección más grande de Sudamérica, de modo que podemos decir que hasta es normal que Uruguay esté por encima de todos excepto Brasil y Argentina. Sin embargo, hay contadas ocasiones donde Perú consiguió una hazaña casi sin precedentes para el fútbol peruano: derrotar a Uruguay en su casa. Y el día de hoy recordaremos cómo fue la última vez que Perú consiguió esto. Les advierto, esta no es una historia subemoral para decir la típica frase de todo es posible, sino que conoceremos a profundidad cómo fue aquel centenariazo del 2004 y por qué esto ha sucedido tan pocas veces. ¿Has pensado cómo se sentiría tener todo el poder, la información en la palma de tu mano? Pues con OneFootball es posible. ¿Cómo? OneFootball. Y es que si lo tuyo es seguir la información de tus equipos y ligas favoritas, para que la aplicación te avise incluso cuando pase algo importante y no te pierdas de nada, lo único que tienes que hacer es bajarte OneFootball. Es totalmente gratis y nuestro link de descarga gratuito está abajo en la primera línea de la descripción. Puedes tenerlo tanto en dispositivos Android como en iOS. Empecemos con un poco de data. En el historial, Uruguay y Perú se han enfrentado en 69 ocasiones, teniendo 37 victorias para Uruguay, 15 victorias para Perú y 16 empates. Sin embargo, si nos vamos al terreno de las eliminatorias, que es lo que se está jugando ahora, Perú y Uruguay se han enfrentado 19 veces, de las cuales Uruguay ha ganado 10, más de la mitad. Y Perú solamente ha ganado 5, empatando 4 veces. El último empate fue de local, 1-1 en el Estadio Nacional. De modo que viendo esto sabemos que el historial no está muy a favor de Perú, pero como les dije al inicio, es normal que Uruguay tenga su historial a favor de prácticamente cualquier selección de Conmebol con excepción de Brasil y Argentina. Históricamente Uruguay es más grande que todos menos esos dos. Así como también tenemos una estadística un poco desalentadora, y es que si hablamos específicamente de las veces en las que Perú derrotó a Uruguay en su casa, esto solamente ha ocurrido 2 veces en la historia. Una, el 23 de agosto de 1981 en el Camino España 82, Perú derrotó a Uruguay 2-1 con goles de La Rosa y el diamante Julio César Uribe. Y después de eso se tuvo que esperar 23 años para ganar otra vez. Y ese es el partido que ahondaremos el día de hoy. 1 de junio de 2004, Uruguay 1, Perú 3, camino al Mundial de Alemania 2006. La última vez que Perú derrotó a Uruguay en el centenario. Es necesario tener esos datos claros para valorar mejor la última victoria. Aquel 1 de junio de 2004 Perú salía a jugar la fecha 6 de las eliminatorias y habíamos tenido un inicio bastante convulso. Solamente habíamos ganado un partido. El primero, que fue una goleada 4-1 a Paraguay. Luego de eso, Perú fue derrotado por Chile, empató con Brasil de local, empató con Ecuador, perdió con Colombia de local y llegaba a Uruguay con la consigna de ganar sí o sí. En esa época Perú era dirigido por Paulo Autuori, que a día de hoy es más conocido por los sketches del especial del humor y por querer mucho a Pizarro. En esa época podríamos decir que Perú también tenía sus 4 fantásticos, o al menos se les podría llamar así: Claudio Pizarro, Jefferson Farfán, Norberto Solano y el Chorri Palacios. Eran épocas donde Solano y el Chorri jugaban en la selección juntos, y fue a partir de ahí que empezó a nacer esta especie de rivalidad entre ambos. Perú llegaba con un equipo que tenía a estos jugadores y también a otros más antiguos como John Galiquio, Santiago Acaciete, Oscar Ibáñez. Una selección peruana bastante clásica. De hecho, de aquel equipo todavía sobreviven 2 jugadores en la selección actual, mas no como jugadores: Solano, que es asistente de Gareca, e Ibáñez, que es preparador de arqueros. Ambos ya saben lo que es derrotar a Uruguay en su casa, pero ¿cómo se llegó a esta victoria? ¿Qué pasaba con Uruguay aquí? La verdad es que a Uruguay en el camino a Alemania 2006 no le estaba yendo nada bien. Eran dirigidos por Jorge Fossati, el equipo no marcaba muchos goles y tenía un estilo de juego con una tendencia bastante defensiva, como se suele recordar del estilo uruguayo. Sin embargo, en estas épocas parecía todavía más marcado. Se hablaba tal vez de potencial desperdiciado en una selección uruguaya que tenía jugadores como por ejemplo un joven Diego Forlán, que pocos años después brillaría en todo su esplendor con Tavares. Uruguay llegó a esta fecha luego de ser goleado en su casa 3-0
nada menos que por Venezuela. Así es. La selección uruguaya que perdió con Perú 3-1 venía de perder 3-0 en ese mismo estadio contra Venezuela apenas 2 meses antes, el 31 de marzo. Y esto es algo que no se suele recordar mucho. De modo que tampoco podemos decir que Perú haya llegado a carroñar el cadáver que había quedado ahí, pero aprovechó bastante el mal momento que venía teniendo Uruguay. Y se aprovechó muy bien. No era culpa de Perú que Uruguay estuviera mal. Perú tenía que salir a hacer su partido y ganar, y así lo hizo. 3-1. Un gol de tiro libre de Norberto Solano. Un gol de Claudio Pizarro, de los poquísimos goles que Pizarro ha hecho con la selección jugando de visita. Y cerraría la goleada de Perú con el tercer gol Jefferson Farfán en el segundo tiempo. Uruguay descontaría con Forlán el 3-1 en una desatención defensiva peruana, errores defensivos que Perú repetiría fechas después. Yo recuerdo este partido, no lo vi en televisión, lo escuché por la radio, pero tengo muy viva la memoria de la ilusión de la gente después de haberle ganado a Uruguay de visita, porque era la segunda vez en toda nuestra historia que se conseguía algo así. Perú con Autuori tenía una postura bastante ofensiva durante este partido, así que daba la sensación incluso de que estábamos dominando Uruguay en su casa, que no los dejábamos jugar, que nuestra propuesta de ataque era superior a la propuesta más conservadora que tenía Fossati. Uruguay se desmoralizó mucho después del gol de Pizarro y lo que quedó de partido fue casi que simplemente un duelo de egos, o un duelo de mentalidades. Perú queriendo hacer valer una condición de visita dominante que no tenía hace mucho tiempo, y Uruguay intentando rescatar un poquito las naves que le quedaban, sabiendo que este camino al Mundial de 2006 no iba a ser nada fácil. En esas épocas se podría decir que Perú tenía una muy buena selección. Se daba el lujo incluso de tener al Cóndor Mendoza en la banca de suplentes. El Cóndor que protagonizaría pocos años después uno de los momentos más tristes y mufas de la selección peruana, pero que por estas épocas era todavía bastante querido y admirado, como todo jugador peruano que viene de Europa. Un medio campo con Jairo Legario y una defensa con el Conejo Rebocio antes de que se vaya a bailar con Gisela, daban cuenta de una selección peruana que podía aspirar a mucho más. Una buena generación con entrenador brasileño de propuesta ofensiva despertó todos los sueños de la gente. Y más cuando después de este partido Perú acabó en el puesto 6 de la eliminatoria, cerquita nada más del quinto lugar de repechaje. El sueño parecía posible, pero todavía quedaban 12 fechas más. Uruguay acabó en el puesto 8, y ya sabemos cómo terminó la historia. Si recurrimos únicamente al recuerdo, podemos decir que la última vez que Perú le ganó a Uruguay de visita fuimos una selección que jugó no solo de manera inteligente, sino que supo salir no solamente a ganar, sino a golear al rival, sin sentirse menos, sin achicarse, con personalidad. Pero tenemos que ver el panorama completo. En 2022 no podemos decir que Uruguay esté llegando en un mal momento como llegaron en el 2004. Al contrario, creo que es diametralmente diferente. Y en esas épocas podemos decir que nos empezamos a creer el cuento, nos dejamos llevar por la emoción, puesto que poca fecha después el sueño mundialista de Perú empezaría a caer en picada. El puesto 6 solamente lo tocamos en ese momento, luego de eso no volvimos a pasarlo nunca más. Empatamos con Venezuela de local, perdimos con Argentina de local, perdimos con Bolivia, fuimos goleados 5-0 por Colombia y vimos cómo todas las esperanzas se iban cuando Venezuela nos goleó 4-1 en Maracaibo. Ese día nos dimos cuenta que ya no teníamos nada que hacer. ¿Qué pasó con aquella selección que había jugado tan bien en Montevideo? ¿Dónde se fue? Problemas disciplinarios dentro de la selección, el gol fallado del Cóndor Mendoza un año después contra Ecuador. ¡Ataque Mendoza! ¡Mendoza! ¡Liquida Mendoza! ¡Es el gol Mendoza! Mendoza, busca el tanto, Mendoza, ahí viene. 2 para Perú, 2 para Ecuador. Le quedó en la coja, no pudo pegarle, quiso pegarle de zurda. La aguantó, tiró una especie de centro, tiro al arco. La pelota pasó rozando. Terminaron por romper ya no solo la confianza y el núcleo de la selección, sino la esperanza de la gente, la moral del equipo. Todo eso que se había ganado se desvaneció. Y es porque Perú, ya por estas épocas, era bastante conocida nuestra tendencia a tener una estabilidad emocional pues bastante menguante. Bastaba que las cosas nos salieran medianamente mal para que nos cayéramos todos juntos. Así era la selección, y la gente empezó ya a ponerse en su contra, mientras que con Uruguay pasó todo lo contrario. No tuvieron un camino nada fácil para llegar al Mundial. De hecho, terminaron llegando en el repechaje en el quinto puesto, raspando por un puntito.
Puntito que ganaron jugando precisamente contra Perú de visita en el partido de vuelta, empatando en Lima. Cosa que demostraba que ahora las cartas habían cambiado. Uruguay sacó a relucir esa garra que dicen que suelen tener, no con un juego dominante, pero sí volviéndose una selección extremadamente incómoda, sumando puntitos de poco a poco. Mientras que Perú, creyéndose el cuento de que era en la segunda avenida del Brasil del 50, con Pizarro, Farfán, El Cóndor, Solano y todos los demás, terminó hundiéndose dentro de su propio ego. Perú y Uruguay pueden aprender muchas cosas de este partido, donde sale adelante el equipo que mentalmente está mejor preparado. Y no solamente pasó en el 2004, es así casi en todas las eliminatorias que se enfrentan entre sí. Y ahí sale a relucir también que la mentalidad del futbolista uruguayo muchas veces se posiciona por encima de la del peruano. Y las veces que Perú ha podido ganar ha sido por fútbol y también aprovechando el bajón emocional de la selección uruguaya. Así como aquel 2004, aprovechamos muy bien que venían de ser goleados por Venezuela en su casa. Esta vez no es así, pero la motivación para ambos es altísima.